Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Como siempre estamos súper emocionados de traerles contenido fresco y hoy, tenemos un tema que seguro va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático de las series turcas, del romance y de los chismes del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desmenuzar esa noticia que ha revolucionado las redes sociales y los corazones de muchos. Hande Erçel lo revela. Prefiere a Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Esa supuesta preferencia que ha sido tema de conversación constante, de especulaciones y de sueños cumplidos para muchos, parece estar más clara que nunca. Vamos a adentrarnos en los detalles, a analizar las pistas, los gestos, las palabras que nos llevan a esta conclusión. Pero antes de sumergirnos en todo este drama y romance, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de asterisco suscribirse. Únanse a nuestra comunidad, porque aquí siempre tenemos lo último y lo más interesante del mundo del entretenimiento. No querrán perderse nada. Y activen también esa campanita de notificaciones para que les avisemos al instante cuando subamos un vídeo nuevo. Así que ya saben, denle al botón y sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta noticia que tiene a todos con el corazón en un puño. Han pasado ya varios meses desde que la pareja de ensueño, Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cautivó en la pantalla con su química innegable en la serie Sen Kalkam. Y desde entonces, la pregunta que ha resonado en los oídos de sus fans alrededor del mundo es una sola: ¿siguen juntos? ¿Qué hay entre ellos fuera de los sets de grabación? Hemos visto un sinfín de reportajes, entrevistas, declaraciones y, sobre todo, muchísimas especulaciones. Y es que cuando dos actores conectan de una manera tan profunda, tan auténtica, es difícil para el público no desear que esa magia trascienda la ficción. Kerem y Hande parecían tener esa chispa especial, esa complicidad que se transmitía incluso en las escenas más sencillas. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se apoyaban mutuamente en cada evento o publicación en redes sociales, todo alimentaba la ilusión de que lo de ellos era real. Y bueno, las cosas en el mundo del espectáculo a veces son un poco confusas, ¿verdad? Un día vemos una foto juntos, al siguiente un comentario que da pie a rumores de separación, y luego otra pista que enciende nuevamente la esperanza. Es un carrusel de emociones para los seguidores. Pero hoy, mis amigos, parece que tenemos algo más concreto. El título de nuestro vídeo no deja lugar a dudas. Hande Erçel lo revela, prefiere a Kerem Bürsin. Y esto no es una simple suposición. Se trata de una situación que ha salido a la luz de una manera que deja muy pocas dudas sobre los sentimientos de Hande. A ver, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Las redes sociales han sido, como siempre, el principal escenario de esta historia. Recientemente se ha hecho viral un vídeo corto, casi un clip fugaz, en el que Hande Erçel está siendo abordada por la prensa en un evento. Como es habitual, le hicieron una serie de preguntas y entre ellas, una que buscaba aclarar su situación sentimental y sus preferencias, especialmente en comparación con otras figuras del medio o quizás refiriéndose a antiguos romances o posibles nuevos intereses. La pregunta exacta puede variar en los diferentes fragmentos que circulan, pero el sentido general era: si tuviera que elegir, o si se le presentara una situación hipotética, ¿con quién se quedaría? Y ahí es donde entra la magia de su reacción. En lugar de dar una respuesta evasiva, o de sonreír y esquivar la pregunta, Hande, con esa dulzura que la caracteriza, y visiblemente un poco sorprendida o quizás un poco cohibida por la pregunta tan directa, hizo algo que dejó a muchos con la boca abierta. Señaló con la cabeza y con una sonrisa que lo decía todo, en dirección a donde se encontraba Kerem Bürsin, quien, por cierto, también estaba presente en el evento, aunque quizás un poco más alejado en ese momento. La forma en que lo hizo, ese gesto sutil pero contundente, acompañado de una leve risa y una expresión que denotaba una profunda conexión, fue interpretada por la gran mayoría de los medios y de los fans como una clara y rotunda confirmación. No dijo prefiero a Kerem, pero sus acciones hablaron por sí solas. En el mundo del espectáculo, a veces, un gesto vale más que 1000 palabras. Y este gesto, mis amigos, fue un verdadero discurso de amor y preferencia. Fue como si dijera, pues él, obviamente. ¿Acaso hay duda? Podemos imaginar la escena, la cámara enfocando a Hande, los micrófonos apuntando, y esa pregunta que parece flotar en el aire. Y ella, en lugar de marear la perdiz,
decide ir al grano de una manera muy peculiar. Los que estábamos viendo ese momento en tiempo real aquí. Hemos visto los vídeos que circulan, sentimos esa electricidad. Esa confirmación que estábamos esperando. No se trataba de una declaración oficial, de un comunicado de prensa escrito con pulcritud. Era algo mucho más espontáneo, mucho más humano, y por eso mismo, mucho más poderoso. Los portales de noticias turcos y de otras partes del mundo no tardaron en hacerse eco de esta revelación no verbal. Los titulares explosivos comenzaron a inundar Internet. Hande Erçel deja claro su amor por Kerem Bürsin, la prueba definitiva. Hande elige a Kerem, un gesto que lo dice todo. Hande Erçel confirma su preferencia por Bürsin. Y es que, analizando la reacción, es difícil encontrar otra interpretación. Si estuviera indecisa, o si no sintiera esa preferencia, probablemente habría respondido con un no sé, o habría evitado la pregunta por completo. Pero la dirección de su mirada y esa sonrisa cómplice apuntando hacia Kerem, es una señal inequívoca. Además, recordemos que esta preferencia surge en un contexto donde, aunque ha habido rumores de separación y distancias, su conexión siempre ha sido palpable. Siempre se les ha visto apoyándose, defendiéndose mutuamente en redes sociales, y compartiendo momentos que para los fans son oro puro. Kerem, por su parte, también ha sido muy reservado, pero ha mostrado gestos de cariño y admiración hacia Hande en diversas ocasiones. Es como si ambos supieran la conexión especial que tienen, y a veces las palabras sobran. Lo que hace que este momento sea tan intrigante es la sutileza. No es una entrevista donde se sientan y hablan abiertamente de su amor. Es un instante captado por las cámaras, una reacción espontánea ante una pregunta directa. Y es precisamente esa espontaneidad la que le da credibilidad. Es como si en ese momento Hande se olvidara de las cámaras y de la prensa, y simplemente actuara desde el corazón. Pensemos en las implicaciones. Si Hande Erçel, una de las actrices más populares y seguidas de Turquía, revela, de forma implícita o explícita, que su preferencia es Kerem Bürsin, esto tiene un peso tremendo. Significa que a pesar de los altibajos de los rumores, de las presiones mediáticas, el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte. Para los fans que apostaron por esta pareja desde el principio, es una noticia que alimenta la esperanza y reafirma su creencia en el amor que nació en la pantalla. Y aquí es donde entramos en la parte de análisis. ¿Por qué ahora? ¿Qué pudo haber motivado esta respuesta tan directa? Quizás la presión de los medios, o el deseo de poner fin a las especulaciones constantes, llevó a Hande a ser más clara. O tal vez simplemente en ese momento sintió la necesidad de expresar lo que sentía de una manera genuina. Lo cierto es que este evento ha sido un punto de inflexión. Hemos visto a Hande en diferentes etapas de su vida y carrera. La hemos visto crecer, madurar y convertirse en un referente para muchas jóvenes. Y siempre ha sido admirada no solo por su talento actoral, sino también por su belleza y su estilo. Sin embargo, en lo que respecta a su vida personal, siempre ha mantenido un perfil relativamente discreto. Por eso, cuando se produce un momento como este, tiene un impacto aún mayor. Los fans han reaccionado de manera efusiva. En las redes sociales, se multiplicaron los mensajes de apoyo y de alegría. Hashtags como #Hande Kerem Forever, #Amor Verdadero y similares, se volvieron tendencia en cuestión de horas. Es fascinante ver cómo una pareja de actores puede generar tanta pasión y esperanza en la gente. Es como si su historia de amor se convirtiera, en parte, en la historia de sus seguidores. Por otro lado, también hay que mencionar que el mundo del espectáculo es un torbellino. Las relaciones van y vienen, los rumores son pan de cada día. Y aunque este gesto de Hande parece ser muy revelador, siempre hay un grado de incertidumbre. Sin embargo, en este caso particular, la dirección de la mirada, la sonrisa y el contexto general, apuntan fuertemente a una preferencia clara por Kerem Bürsin. Hemos analizado los gestos, hemos interpretado las reacciones, y hemos visto cómo la prensa ha cubierto la noticia. La conclusión parece ser innegable. Hande Erçel, a través de un gesto sutil pero poderoso, ha dejado claro su sentimiento hacia Kerem Bürsin. Y esto, para muchos, es música para los oídos. Es la confirmación de que esa magia que vimos en Senkalkapm no se quedó solo en la ficción. Para cerrar este análisis, podemos decir que este evento, aunque aparentemente pequeño, tiene un gran significado. Refleja la conexión humana, la espontaneidad de los sentimientos y la forma en que a veces
las acciones hablan más fuerte que cualquier palabra. Hande Erçel ha preferido a Kerem Bürsin, y lo ha hecho de una manera que ha dejado a todos complacidos y expectantes. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desmenuzado uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo turco y latinoamericano en las últimas semanas. Hemos visto cómo Hande Erçel, a través de un gesto sutil pero contundente, ha revelado su preferencia por Kerem Bürsin. Analizamos la situación, la reacción de la prensa y la efusiva respuesta de los fans, quienes ven en este acto una confirmación de la magia que nació entre ellos. Queda claro que, más allá de los rumores y las especulaciones, existe un vínculo muy especial entre Hande y Kerem, y que los sentimientos de Hande hacia él son profundos y sinceros. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes, desentrañando los detalles y las emociones que rodean a esta pareja tan querida. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en cada vídeo y por ser parte de esta comunidad tan especial. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprendió la reacción de Hande? ¿Creen que su relación es tan fuerte como parece? Dejen todos sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas aquí abajito en la caja de comentarios. Queremos leerlos, debatir con ustedes y seguir la conversación. Su interacción es lo más importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Hande, Kerem y las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra familia y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.